Bueno, yo soy Elio, soy miembro de Ecologistas de Nación, igual que Luis, y esta conferencia de hoy se enmarca dentro de, bueno, es la octava dentro del seminario Universidad, Cooperación y Desarrollo, y las 7 anteriores que se han venido realizando se han grabado y están disponibles en el canal YouTube de CICODE, que es la entidad que viene organizando este seminario y esta jornada. CICODE es el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo y es una entidad vinculada a la Universidad de Granada. Y, como digo, al igual que este seminario, se organiza una feria de economías transformadoras que tenéis en el hall, en el vestíbulo, tenéis una serie de puestos de diferentes asociaciones relacionadas con el comercio justo, con el movimiento asociativo, con la economía social y solidaria, y donde podéis conocer bien los productos, la actividad que llevan a cabo esta asociación, igual que una exposición que hay también de Médicos Sin Fronteras, que está relacionada con la justicia climática. Bueno, Luis González Reyes, como he dicho, es miembro de Ecologistas de Nación, es también responsable del área de educación ecosocial de la FOEM, que es una fundación de la que quizá ahora explique un poquito más cuál es su actividad. Y es una persona que tiene también una trayectoria de investigación y de divulgación dentro del ámbito de la reflexión ecosocial y de las problemáticas relacionadas con la crisis ecológica. Y bueno, pues seguramente su obra más conocida sea La espiral de la energía, que es una obra elaborada junto con Ramón Fernández Durán de forma póstuma, y que es un libro bastante relevante para comprender la magnitud de los desafíos y de los problemas que tenemos ahora mismo, tanto en el terreno energético como en las demás vertientes de la crisis ecológica y civilizacional en la que estamos metidos. Su conferencia va a tratar básicamente de presentar y situar las ideas que ha desarrollado en el libro de crecimiento del qué al cómo, que tiene por subtítulo Propuestas para el Estado español, que está escrito por Luis junto con Adrián Almazán, que es también miembro de Ecologistas de Nación, y en ese libro tratan de situar de manera más práctica algunas de las ideas sobre las que se ha venido reflexionando en los últimos años alrededor del decrecimiento, ¿no? Quizá de una forma más teórica, y bueno, pues ellos tratan de adecuarnos a la realidad de nuestro entorno, cómo se pueden aplicar esas medidas y en qué consiste de manera efectiva y práctica una propuesta aquí y ahora alrededor de la idea de crecimiento. Ya le doy la palabra a Luis. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Helios, por la presentación, muchas gracias al CICODE por la invitación. Y bueno, pues como Helios comentaba, lo que voy a hacer es desgranar algunas de las ideas que vienen recogidas dentro del libro, no todas ni mucho menos, ¿no? Y que para empezar quería dejar bien claro que son solo ideas, que son solo propuestas, que no son ni verdades absolutas ni una especie de Biblia a seguir, sino que lo hemos escrito y lo hemos planteado como un documento que nos sirva para un debate social alrededor de un elemento que consideramos que es central, esta crisis socioecológica que vivimos, que de alguna manera atraviesa nuestras vidas y que nos está marcando pues, un antes y un después a nivel de cómo sería la sociedad. Bueno, pues dicho esto, el libro tiene como 3 grandes partes. En el primer bloque, por una parte, analizamos el contexto en el que nos encontramos y lanzamos como las tesis básicas del texto. En un segundo bloque desgranamos la economía española, bueno, no toda la economía española, la economía productiva española en sus principales líneas de actuación. Planteamos cuál es el diagnóstico y qué posibles alternativas tendríamos, y en el tercero intentamos hacer como un camino, ¿no? Desde la situación actual hacia esa situación decrecentista, esas propuestas que planteamos, cómo podríamos recorrerlo, de alguna manera qué tipo de políticas tendríamos que poner en marcha para conseguir que esto fuese una realidad. La primera parte, el primer bloque, aunque este análisis del contexto no es el punto fuerte del libro, no es porque esté flojo, sino porque no es en lo que nos hemos querido centrar, hemos querido hacer un pequeño recorrido más o menos breve, ¿no?, de cuál es la situación.
entiendo que, bueno, pues por cuando Ana Merino me pasó un poco el perfil, ¿no?, de las personas que veníais, pues que era necesario como tener un poco una parte de contexto, pues porque sin entender muy bien el contexto, pues a lo mejor las propuestas no tienen mucho sentido. Así que me voy a detener un poquito en esa parte del contexto y en plantear que lo que tenemos por delante es una situación en la cual, bueno, pues estamos viviendo un momento de ruptura histórica, en la cual lo que tengamos por delante va a ser probablemente radicalmente distinto de lo que es el presente y de lo que son los futuros. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tenemos una crisis múltiple, una crisis que necesitamos mirar con una mirada holística, y dentro de esa mirada los elementos ambientales desempeñan un papel muy determinante. Y voy a referirme a 3 elementos ambientales fundamentales para entender el momento actual y esos momentos futuros, y a partir de ahí qué tipo de políticas podemos y necesitamos poner en marcha. La primera es que ahora mismo se están extinguiendo especies a un ritmo similar de la última gran extinción de vida que hubo sobre el planeta, de la de los dinosaurios. Estamos en la 6ª gran extinción, una extinción que de alguna manera abarca pues, al conjunto de los reinos y que por supuesto nos influye a los seres humanos. No en vano somos ecodependientes, no en vano necesitamos de un montón de funciones ecosistémicas, no para vivir dignamente, sino simplemente para vivir. Funciones que tienen que ver con el aprovisionamiento, con la regulación, pues por ejemplo climática o del agua, con el sostenimiento de la propia vida o elementos culturales absolutamente determinantes. Bueno, pues lo que encontramos es que esas distintas funciones, como consecuencia de la pérdida masiva de biodiversidad, están viéndose comprometidas y de alguna manera lo que estamos viendo es una caída de ellas, y esas son todas esas flechitas hacia abajo que podéis ver en la presentación. El segundo elemento es el cambio climático, que no os voy a explicar porque entiendo que, bueno, a estas alturas sabemos en qué consiste el cambio climático y cuáles son los factores que lo causan y el tipo de actividades que están detrás, pero sí que me voy a detener en cómo funciona el proceso de transformación del clima, entendiendo que el clima es un sistema complejo y que los sistemas complejos no funcionan de manera lineal. No hay un aumento de gases de efecto invernadero X que corresponda a un aumento de temperatura Y, y 2X serán 2Y y 3X serán 3Y, y luego además podemos hacer la cosa inversa, ¿no? Pues si bajamos la concentración de gases de efecto invernadero a la mitad, pues la temperatura bajará a la mitad y así sucesivamente. No, esto no funciona así. Los sistemas complejos funcionan con una serie de umbrales a partir de los cuales se pueden activar una serie de bucles de realimentación que nos lleven a otros equilibrios climáticos radicalmente distintos. Si ahora mismo lo que estamos en un nivel todavía de estabilidad climática como el que veis a vuestra izquierda en azul, ¿no?, que es el característico de los últimos 10.000, 12.000 años, de alguna manera hemos ido desplazando la canica de la Tierra, el sistema climático de la Tierra, hasta ese punto de inflexión donde está situado en ese gráfico, en el cual un pequeño empujón hace que se activen unos bucles de realimentación que nos lleven a otro equilibrio climático, 4, 6 o hasta 10 grados superior al actual, que es el que veis representado en rojo a la derecha. Por ponerlo con un ejemplo que vamos a entender claramente de cómo funcionan estos bucles de realimentación y de qué significa que se pongan en marcha, sabemos que sobre la superficie terrestre hay grandes superficies blancas. Estas superficies blancas son grandes reflectoras de la radiación solar, de manera que cuando esta radiación solar llega sobre la Tierra, pues bueno, pues se devuelve en un porcentaje muy alto al espacio y no aumenta la temperatura del planeta, no recalienta el planeta. En la medida que aumenta la temperatura, esto que era blanco, que era un hielo, pues que estaba en forma de glaciares o de los mares árticos o antárticos helados, pues pasa a ser azul, o pasa a ser marrón, o pasa a ser verde, dependiendo de lo que tengamos debajo, y lo que antes reflejaba de forma muy importante la radiación solar, empieza a absorber de manera muy importante la radiación solar. Esto hace que aumente la temperatura, como aumenta la temperatura, aumenta el deshielo, como aumenta el deshielo, aumenta la radiación absorbida, y así sucesivamente. La lógica de un bucle de realimentación positiva es algo que se activa a sí mismo y que se realimenta a sí mismo, y que ya da igual lo que hagamos los seres humanos o dejemos de hacer, porque de alguna manera el sistema Tierra pues, ha cogido el control de todo y de alguna manera se ha puesto en marcha. Bueno, pues esto o se ha activado ya, este en concreto, o está a punto de caramelo. Lo que veis ahí por cada una de las líneas es un año y es la variación a lo largo desde enero hasta diciembre de la superficie helada sobre el planeta. Como veis, cambia en función del año y cambia en función del mes,
pero lo que vemos de manera bastante clara es que este año la formación de hielo en la superficie terrestre ha sido mucho menor que cualquier otro año anterior, lo cual nos viene a indicar que o bien esto se ha activado ya o está a punto de activarse. Bueno, pues si esto es así, si realmente hasta dónde evoluciona el cambio climático depende mucho de que se activen o se dejen de activar determinados bucles de realimentación positiva, es muy determinante saber cuáles son esos bucles y qué de alguna manera umbral no deberíamos superar para que esto no se activase. Bueno, pues los bucles son varios y además están interrelacionados entre sí, y lo que descubrimos a la hora de ver pues, qué puede hacerlos que se activen o que no, es que aparece una cifra que cada vez es como de mayor consenso dentro del mundo científico que estudia todos los temas climáticos, y es no aumentar la temperatura por encima de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, porque todo lo que sea pasar de ahí pues significaría un aumento en la probabilidad de la activación de estos bucles de realimentación positiva. Estando como estamos ahora mismo pues en 1,1 grados, el nivel de reducción de emisiones que tenemos que llevar a cabo es muy importante. En este modelo, y los modelos siempre hay que tomarlos con precaución, pero nos pueden dar pistas de alguna manera por dónde pueden ir las cosas, nos plantean que para colocarnos por debajo del 1,5 grados tenemos que colocarnos por debajo de una concentración de CO2 en la atmósfera de 350 partes por millón, una concentración, que es la línea punteada que veis en ese gráfico, y estando como estamos por encima de las 400 partes por millón, holgadamente por encima de las 400 partes por millón, lo que plantea ese modelo en la parte de la izquierda es, y fijaros en la línea azul, una reducción del 6% al año de las emisiones, y ahora diré qué significa ese 6% al año, y acompañado, y esa es la parte derecha de la gráfica, de una captación masiva de CO2 de la atmósfera, que no es otra cosa que una expansión de los espacios verdes, que son los capaces de fijar cantidades importantes de carbono. Decía, una reducción del 6% al año es una reducción muy importante. Cuando colapsa el bloque soviético y se viene abajo toda su industria pesada, se reducen de forma muy importante las emisiones en esa región del planeta. Se reducen los años en los que las reducciones son más fuertes un 4%. Estamos hablando de 2 puntos por encima, no de una región concreta del planeta, sino en el conjunto del planeta, y no durante unos poquitos años, sino como poco de aquí a final de siglo. Para que veamos un poco la dimensión del desafío que tenemos por delante y la dimensión del cambio profundísimo, para empezar, en nuestro sistema económico que esto implica. Pero en realidad el 6% hasta se ha quedado un poco desfasado, porque Naciones Unidas habla ahora mismo del 7,6%, es decir, casi otros 2 puntos por encima, pues para poder llevar a cabo pues, estos márgenes, para poder meternos dentro de estos márgenes de seguridad climática. Y dicho sea de paso, estamos bastante lejos de esto. Todavía aumentamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que es la línea pues, de aumento ahí que pone Current Policy ese escenario, cuando lo que tendríamos que estar haciendo es una disminución muy importante, que es lo que aparece ahí cuando aparece pues, 1,5 grados, ¿no?, en lo que serían las emisiones. Así que un problema es la pérdida de biodiversidad, un segundo problema es el cambio climático, pero tenemos más problemas desde el punto de vista ambiental. Hay un montón de elementos que han estado disponibles en grandes cantidades para las sociedades humanas y que de alguna manera son centrales en nuestro entramado industrial o en nuestro entramado económico y que simplemente están dejando de estar disponibles como lo estaban hasta ahora. Lo que veis aquí, pues lo que no veis, porque no sé por qué no ha salido, era la gráfica de extracción de cobre del principal país extractor del cobre del mundo, que es Chile. Y lo que se veía en la gráfica es que su capacidad extractora está aproximadamente desde el 2004-2005 en un plató, no son capaces de aumentar la cantidad de cobre que sacan de las minas, pero año tras año gastan una cantidad mayor de energía. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cada vez se gaste una cantidad mayor de energía para conseguir una cantidad equivalente de cobre. Pues lo que nos está diciendo claramente es que las minas de cobre chilenas se están agotando, y que no hace falta haber estudiado ingeniería de minas para descubrir qué es lo que va a pasar a continuación. Y llegará un momento que, independientemente de que yo siga metiendo más energía en el proceso, la cantidad de cobre que yo podré ir extrayendo será decreciente, porque el cobre no se reproduce, sino que es un elemento finito sobre la corteza terrestre. Y el cobre no es cualquier elemento, es un elemento central, por ejemplo, en todo nuestro sistema eléctrico y que, bueno, pues que de alguna manera compromete esa transición hacia una electrificación a máximos, que es una de las cosas que nos están planteando. Un segundo ejemplo que quería poneros es el del fósforo, porque el fósforo, junto al nitrógeno y al potasio, es ahora mismo un elemento central para el sostén de la fertilización de nuestros suelos,
desde todo lo que es el desarrollo de la Revolución Verde, y sin él pues no podríamos mantener esta agricultura industrial de la que ahora mismo depende una parte importante de nuestra alimentación. Bueno, pues este fósforo se obtiene también a partir de minería, en este caso de mineral de fosfato, y la capacidad de extracción de mineral de fosfato ya no es, como ocurrió durante la segunda mitad del siglo XX, pues una curva que crecía de manera exponencial, que ves ahí en el gráfico, sino que parece que hemos llegado al pico de máxima extracción, a partir del cual llegará un momento en el que inevitablemente podremos tener una menor cantidad disponible. Así que tenemos un problema climático, tenemos un problema con la biodiversidad, tenemos un problema con los materiales que tenemos disponibles, pero es que además tenemos también un problema con la energía que tenemos a nuestra disposición. Porque nuestras principales fuentes energéticas, que como veremos luego son inigualables desde el punto de vista de sus propiedades, están empezando a dar también síntomas de agotamiento. La máxima extracción de petróleo a nivel global pudo pasar alrededor del 2018, desde entonces estamos en una capacidad descendente en la extracción de energía. Esto significa que cada vez puedo utilizar menos, que además lo que voy a extraer cada vez es de peor calidad, porque os podéis imaginar que primero hemos sacado lo de mejor calidad, y además que lo que puedo extraer, pues que de alguna manera cada vez está en lugares de más difícil acceso, porque os podéis imaginar que primero hemos sacado lo que estaba en lugares de más fácil acceso. Bueno, pues esto que más o menos estamos alcanzando ya con el petróleo, pues podemos pensar que o ya o en breve lo alcanzaremos también con el gas, esto es la extracción de gas a nivel mundial. Probablemente lo que estemos pasando también con el carbón. Desde el 2013 tenemos un plató oscilante en el cual no hemos sido capaces de aumentar la extracción de carbón a nivel global, y le podríamos sumar el uranio, que aunque no es un combustible fósil, también es un elemento, un recurso energético que utilizamos, que desde el 2016 está en una trayectoria descendente. Así que de alguna manera tenemos un contexto en el que tenemos que enfrentar una crisis ambiental de amplísimo calado, pero no es el único desafío que tenemos por delante. Además de una crisis ambiental de amplísimo calado, tenemos una crisis social no menos importante. Ahora mismo, sobre la faz de la Tierra, el desigual reparto de la riqueza y por lo tanto también el desigual reparto del poder es mayor del que nunca antes había existido. Y todo esto tiene consecuencias económicas y hablan de que nuestro sistema socioeconómico, que por ejemplo depende de la disponibilidad masiva de petróleo, pues para mandar mercancías, personas, información a largas distancias, en cortos periodos de tiempo y en grandes cantidades, bueno, pues esté en entredicho y tenga problemas para sostenerse. Sobre esto no voy a entrar, pero son elementos centrales también para hablar de cuál es la situación de crisis que vivimos. Así que, en este contexto, ¿qué tipo de formato económico necesitamos poner en marcha? ¿Qué tipo de alternativas, qué tipo de políticas desde la perspectiva económica necesitamos articular? Bueno, tenemos ahí una mesa, ¿no?, en la que se está pues, planteando, ¿no?, lo que podrían ser pues, las economías solidarias, las economías feministas, las economías ecológicas, y este es el marco desde el que hacemos, de alguna manera, la propuesta en el libro. Y lo que planteamos son como grandes bloques de políticas. El primer bloque de políticas tendría que ver con que si efectivamente nos estamos enfrentando a una disponibilidad pues cada vez más en entredicho de los recursos materiales y energéticos, y además intentar mantener una disponibilidad a máximos está redundando en reforzar la crisis climática y la crisis ambiental, y la crisis ecosistémica, bueno, pues cobra todo el sentido, en primer lugar, reducir nuestros consumos materiales energéticos, sobre todo en los territorios que tenemos claramente pues, consumos muy por encima de la media. Estoy hablando del territorio español, pero también hablaría, por supuesto, del conjunto de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Japón y demás. De ahí viene esto del decrecimiento. En segundo lugar, un elemento central es localizar nuestra producción y consumo. En lugar de economías globales, economías locales, en las cuales la satisfacción de nuestras necesidades esté articulada en circuitos cortos de producción y comercialización. Esto tiene un corolario, y es, si yo quiero tener satisfechas mis necesidades en cercanía, necesariamente necesito tener una producción diversificada también en cercanía. Así que necesito economías locales y a la vez economías diversificadas. Y el elemento que termina de completar esta propuesta desde el punto de vista de intentar afrontar los desafíos ambientales que tenemos por delante es entender que nuestra economía necesitamos no solamente que no degrade los ecosistemas, sino que se acople al funcionamiento de los ecosistemas. Y que se acople al funcionamiento de los ecosistemas porque estos ecosistemas son mucho más poderosos de lo que podemos llegar a hacerlo desde el punto de vista humano. Por ponerlo con un ejemplo. Ahora mismo se habla mucho de la economía circular, luego volveré sobre esta idea,
que es esta idea de que, bueno, pues se nos están agotando los recursos, utilicémoslos una y otra vez, reciclémoslos una y otra vez, ¿no? Y de alguna manera acoplémonos a un planeta de recursos limitados. Ahora mismo la economía global está reciclando del orden del 8% de los residuos, la economía española un poquito más, pero no mucho más, ¿no? Y el resto, no solamente que no sea algo que podríamos reciclar, que podemos reutilizar, ¿no?, una y otra vez en estos ciclos circulares, sino que hay una parte muy importante que no lo vamos a poder hacer nunca. Porque cuando yo emito CO2 a la atmósfera, yo esto no lo puedo volver a convertir en carbón o en petróleo, sino después del concurso de millones de años, que no es lo que necesita nuestra economía. Esto estructuralmente nunca se va a hacer circular. Cuando yo estoy diseminando fósforo por los campos y esto acaba siendo pues, diseminado pues, por el suelo, por los acuíferos y demás, esto tampoco lo voy a poder hacer circular nunca jamás, porque termodinámicamente es imposible que yo vaya recogiendo molécula a molécula de fósforo y la vuelva a utilizar. Cuando yo voy acumulando cantidades ingentes de materiales construidos en nuestras ciudades, que es un elemento central de la maximización de beneficios en España, en la Unión Europea, en China o en Estados Unidos, bueno, pues no puedo dejar de hacer esto si quiero que nuestra economía funcione y que no entre en crisis, de manera que esto tampoco lo voy a poder hacer circular. Así que, en el mejor de los casos, y que tiene otros problemas estructurales que ahora no voy a entrar en ellos, podría hacer circular esto que llamamos basuras. Pero esto, repito, sería una parte pequeña del conjunto de residuos que generamos. Así que, si realmente queremos tener economías circulares, nuestras economías circulares son otras economías totalmente distintas, marcadamente diferentes. Y estas economías existen en el planeta, son las que ocurren dentro de los ecosistemas. El conjunto de los ecosistemas, a través de la coordinación de los distintos seres vivos, consigue reciclar el carbono, el nitrógeno, el fósforo, del orden del 99,5 o el 99,8%. Eso sí que es acercarse a la economía circular. Así que lo más sensato es que nuestras economías se acoplen a cómo funcionan las economías de los ecosistemas y de alguna manera se empotren en ese funcionamiento. Esto significa, desde el punto de vista de los sectores productivos de la economía humana, no un sector terciario, no un sector secundario, sino un sector primario. Economías centradas en el sector primario, y no cualquier sector primario, sino un sector primario pensado desde el paradigma agroecológico, que de alguna manera pues, permita regenerar los suelos, utilice pues, bueno, pues estas lógicas, ¿no?, de la vida. El segundo bloque de ideas es que, bueno, si queremos mirar pues con un enfoque, ¿no?, pues de economía feminista, pues los desafíos que tenemos por delante, uno de los problemas que tenemos desde la perspectiva económica es que hemos extendido la producción y la reproducción, por un lado la parte esa de la economía productiva, por otro lado esa parte de la economía reproductiva, y hemos hecho una especialización por géneros. Los hombres nos dedicamos a la producción, las mujeres nos dedicáis a la reproducción. Bueno, necesitamos integrarlo e integrarlo haciendo un reparto por géneros. Esto no es algo que abordemos en el libro, pero es un elemento que atraviesa gran parte de las políticas. La tercera idea es que si tenemos fuertes desigualdades, y qué duda cabe que las tenemos, necesitamos poner en marcha medidas de reparto de la riqueza tanto dentro como entre los distintos territorios. Y esto sería también otro de los elementos centrales para todo esto. Y el último elemento es que necesitamos trascender nuestro sistema socioeconómico, trascender el capitalismo, porque el capitalismo es un sistema que necesita crecer de manera constante. Necesita crecer para no entrar en crisis que le signifiquen no solamente una crisis económica, sino una crisis social en la cual veamos comprometidas nuestra capacidad de satisfacer nuestras necesidades. Y pensar en trascender el capitalismo es construir autonomía económica. ¿Por qué digo esto? Ahora mismo las personas no somos capaces de satisfacer nuestras necesidades. Necesitamos comprar en el mercado nuestro alimento, necesitamos comprar en el mercado nuestra energía. Y para comprar en el mercado pues los elementos que nos permiten satisfacer nuestras necesidades, necesitamos dinero. Y para conseguir dinero solo podemos hacer una cosa, y es encontrar un empleo que nos permita tener dinero. Y a partir de ahí está todo el pescado vendido. Porque encontraremos el empleo que podamos encontrar, si tenemos suerte será algo que nos satisfaga y que bueno, pues tenga más o menos sentido social, y si tenemos mala suerte, pues trabajaremos en lo que podamos trabajar. Pues yo qué sé, la gente de Cádiz, ¿no?, de la naval, ¿no?, pues sospecho que no estarán muy contentos trabajando haciendo fragatas que saben que va a servir para matar a gente, ¿no? Probablemente les gustaría dedicarse a otra cosa, ¿no?, pero se dedican a esto probablemente porque no hayan encontrado otra cosa a la que dedicarse, ¿no? Necesitamos construir autonomía económica para poder construir la capacidad de toma de decisiones y que esto nos permita de alguna manera tener políticas realmente sostenibles, realmente justas, realmente democráticas. Esto pasa
por satisfacer nuestras necesidades fuera del mercado y pasa, pues de alguna manera, por desalarizar nuestras vidas. Y este es un elemento central de las propuestas que vamos lanzando. Bueno, voy a saltar esto para que nos dé tiempo al debate. Así que, ¿qué tipo de medidas habría que realizar? Y con esto nos metemos en cada uno de los sectores y en cada uno de esos sectores, pues lo que vamos planteando es, por una parte, cuál es el diagnóstico de la economía española, cuál es la radiografía de lo que está pasando en la actualidad, qué tipo de políticas podríamos poner en marcha desde esta perspectiva decrecentista y luego qué ejemplos existen. No con ánimo de decir todo lo que existe, que ni mucho menos hemos intentado hacer esto, sino de alguna manera de poner sobre la mesa algunas cosas que ilustrasen pues, políticas de este tipo. A la hora de hacer este desarrollo no nos metemos en toda la economía, no entramos en la economía reproductiva, sino que nos centramos solamente en la economía productiva y dentro de la economía productiva hemos trabajado en estos 10 sectores. Lo que tiene que ver con la generación de energía, con la gestión de residuos, la economía circular, la silvicultura, resiliencia climática y restauración ecológica, la agricultura, pesca y ganadería, en definitiva la alimentación, la minería, el transporte, la industria, la rehabilitación de edificios y construcción, el turismo y las finanzas. No voy a desglosar todas las políticas que planteamos para todos los sectores, voy a coger solamente 4 pues, que puedan resultar un poco representativos y en los cuales, pues bueno, pues luego os podréis hacer un poco idea de algunas de las cosas que pueda haber en las demás. En lo que tiene que ver con la energía, ¿qué es lo que encontramos ahora mismo en el diagnóstico de cómo está funcionando la economía española desde el punto de vista energético? Bueno, descubrimos que nuestras principales fuentes energéticas con mucha diferencia son los combustibles fósiles, no renovables y con fuertes impactos climáticos y sobre los ecosistemas, que además nuestras fuentes energéticas se utilizan no solamente de forma no renovable, sino además también de forma masiva. Tenemos unos consumos muy altos a nivel energético, si los comparamos con las medias a nivel mundiales, ¿no? Y además encontramos determinados sectores especialmente vulnerables a estos problemas de escasez creciente de recursos energéticos, como son el petroquímico y sobre todo el sector transporte, que depende prácticamente en su totalidad del consumo de petróleo. Así que, a partir de ahí, ¿qué tipo de políticas podemos poner en marcha? ¿Y qué tipo de políticas podemos poner en marcha siendo conscientes de las propiedades únicas y excepcionales que tienen los combustibles fósiles? Porque los combustibles fósiles son fuentes energéticas tremendamente concentradas, en los cuales cuando yo quemo 1 litro de gasolina obtengo una cantidad de energía muy grande, 1 kilo de carbón obtengo una cantidad de energía muy grande, que están en formato stock, es decir, que los puedo utilizar siempre, independientemente de que sea de día o de noche, de que sople el viento o deje de soplar, de que haya llovido mucho o que haya llovido poco, da igual, los puedo utilizar cuando quiera. Y en tercer lugar, han estado disponibles en grandísimas cantidades. No guarda parangón el uso energético que tenemos desde la revolución industrial de los usos energéticos que hemos tenido en el pasado de la humanidad. Y por si esto fuese poco, que no es poco, además nuestras fuentes energéticas no son solamente energéticas, sino que también son materiales. Toda la industria petroquímica, con los plásticos a la cabeza, es central en nuestro orden económico, en nuestro orden social, y tiene detrás ese uso de combustibles fósiles. Bueno, pues simplificando un poco, tendríamos que hilar un poquito más fino, que luego si queréis en el debate lo podemos hacer. Podríamos decir que las fuentes energéticas renovables son prácticamente antagónicas a los combustibles fósiles. Mientras unas son fuentes concentradas, las otras son fuentes dispersas. Sobre la superficie terrestre cae un montón de radiación solar, muchísima, pero no llega en un punto concentrada, sino que lleva dispersa sobre el conjunto de la superficie terrestre. De manera que yo tengo que poner un montón de placas solares para conseguir una cantidad apreciable de energía eléctrica en forma de radiación para convertirla en energía eléctrica que las pueda utilizar para las cosas que necesito. Y esto es un conflicto en el momento en el que estamos viviendo, porque es un conflicto por los usos del territorio para la energía, para la biodiversidad o para las fuentes alimentarias. Y esto es algo que estamos viendo, pues cómo atraviesa un montón del mundo, gran parte del mundo rural, pues en el territorio en el que habitamos. Decía que las fuentes energéticas fósiles están en formato stock, mientras que las fuentes energéticas renovables están en formato flujo. Y además en un flujo irregular. Yo no sé cuándo va a soplar el viento, yo no sé en qué momento va a pasar una nube que me tape el panel solar, y esto para un sistema que tiene que acoplar su proceso de producción
a las lógicas de maximizar el beneficio es un problema de primer orden. De hecho, cuando intentamos ver desde el punto de vista histórico cuáles fueron las razones que hicieron abandonar pues, las fuentes energéticas renovables y abrazar las fuentes energéticas fósiles al capitalismo de la revolución industrial, descubrimos que el pasar de una fuente energética en forma de flujo irregular a una fuente energética en forma de stock fue el argumento central de los principales capitalistas para dejar pues, los molinos hidráulicos y pasarse pues, a las máquinas de vapor que les permitiesen hacer este tipo de cosas. Y por último, aunque sobre esto hay controversia científica, hay estudios sólidos, y creo que desde el principio de precaución son los que tendríamos que tener más en cuenta, que plantean que las energías renovables, incluso en escenarios de máximos, nos van a dar una cantidad de energía notablemente menor que la de los combustibles fósiles. Y esto de manera estructural, independientemente de las tecnologías que usemos o dejemos de utilizar, porque esto es una característica propia de las energías renovables frente a las características propias de los combustibles fósiles. Pero es que además las energías renovables que utilizamos tienen unas características especiales extras. Bueno, lo primero es que las usamos fundamentalmente para producir electricidad, y la electricidad está bien, pero da cuenta de aproximadamente el 20% de nuestro consumo energético. El 80% restante no está electrificado y tiene problemas serios de electrificarse, en concreto el sector del transporte, si queremos pensar en un transporte masivo como el que tenemos en la actualidad, o el sector petroquímico, no voy a hablarlo ahora, lo hablamos en el libro. En segundo lugar, porque lo que llamamos renovables, pues en realidad no es renovable del todo. Nos hacemos una pequeña trampa semántica, ¿no? Porque lo que llamamos renovables las utilizamos usando pues, tecnologías que están construidas con materiales y con energías no renovables. Para la fabricación de los molinos eólicos, de las placas solares, de las presas, todo esto tiene detrás materiales escasos y tiene detrás pues, consumos fósiles, que además conforme vayan estando obsoletas, una placa pues viene a durar entre 25, 30, 35 años, bueno, pues vamos a tener problemas, ¿no?, de sustituirlas porque vamos a ir teniendo cada vez menos recursos de estos pues, no renovables disponibles. Así que esto lo tenemos que considerar. Así que cuando planteamos las alternativas que podríamos tener sobre la mesa, lo que planteamos es que necesitamos apostar por energías renovables, realmente renovables, y que además tengan el carácter emancipador. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos primero, esto sería un poco de perogrullo, pues energías que estén construidas con energías renovables y con materiales renovables. Y esto nos hace repensar el tipo de tecnologías, más bien de técnicas, que utilizamos. Pensar en técnicas pues, que estén basadas en materiales biológicos, que estén basadas en materiales abundantes como el hierro y que además podemos reciclar y reutilizar pues, utilizando energías renovables, o en materiales que no tenga que purificar, como podrían ser el granito. Son otro tipo de desarrollos técnicos y nos plantean otro tipo de desafíos distintos. Una segunda idea tendría que ver con energías que no solamente me sirvan para producir electricidad, que está bien, sino que además me permitan producir trabajo directo y producir calor, porque estos dos elementos son centrales y ahora mismo son determinantes en la transición energética, mucho más determinante que la transición en el plano eléctrico. Así que de lo que estamos hablando es, por ejemplo, de herramientas que nos sirvan para bombear agua del subsuelo, para moler grano, para batir, para un montón de elementos que son absolutamente determinantes en este proceso. La siguiente idea sería, y recogiendo esta idea de integración dentro de los ecosistemas, es que nuestras fuentes energéticas también se metan dentro de la lógica de cómo funcionan los ecosistemas. Un primer ejemplo que sale ahí sería de todo el proceso de climatización mediante lo que sería la bioconstrucción. Lo que intenta es mantener una temperatura confortable de casa tanto en invierno como en verano, gracias a aprovechar la energía solar de distintas maneras. No es una forma distinta que lo que es las formas, de alguna manera que digo, que se acoplan, que se meten dentro de la lógica del funcionamiento de la vida. No sé por qué no salen los ejemplos. Sí que salen. Un segundo ejemplo que podríamos tener sería el de lo que sería la movilidad marítima y movilidad a vela. Porque si intentamos ver dónde soplan los vientos con más regularidad, descubrimos que esto es en los lugares pues, donde no hay orografía, es decir, en el mar. Si intentamos ver además en qué lugares nos podemos desplazar con menores rozamientos, esto también es en el mar, y por eso todavía hoy el grueso del transporte se hace por vía marítima y no se hace por carretera. Así que vamos a tener que repensar, ¿no?, esas formas de transportarnos utilizando vehículos a vela que utilicen esos vientos regulares y que se muevan pues, por esos lugares pues, a través del mar.
cuando vemos cuál es la lógica de la energía hidráulica, es una lógica que se apoya en el funcionamiento de los ecosistemas, porque son los ecosistemas los que son capaces, gracias a la orografía, de juntar grandes cantidades de agua en el valle, en el fondo del valle, y a partir de ahí poderlo utilizar. Si somos capaces de convivir con el resto de lógicas ecosistémicas pues, que tienen detrás, pues la fertilidad pues, de todos los bosques de ribera o la fertilidad de todas las zonas que podríamos tener de huertos en la ribera, nos pueden permitir tener una energía hidráulica que dé vida a la vida y a la vez que nos dé pues, usos desde el punto de vista energético. Y el último ejemplo que os quería poner es el de lo que tiene que ver con nuestras fuentes de alimentación, que en realidad también son fuentes energéticas determinantes, y pensar en mecanismos permaculturales o en mecanismos de agroecología o en bosques comestibles nos significa meternos dentro de esas lógicas de funcionamiento de la vida que permitan alimentarse a la vida a la vez que nos alimentamos los seres humanos. Bueno, pues esto nos da pie a lo que sería el penúltimo criterio, y es recogiendo pues, un pensamiento que plantea pues, esta autora, Robin Wall Kimmerer, que es una indígena estadounidense, pero que a la vez es una botánica, que ella recoge una idea que tienen las poblaciones indígenas norteamericanas, o que tenían las poblaciones indígenas norteamericanas, que es esto de la cosecha honorable. Y la cosecha honorable tiene como dos grandes miradas. La primera es, bueno, pues ya que tenemos una variedad de seres vivos sobre el planeta que merecen y tienen el derecho a la existencia, es más, que necesitamos que tengan la existencia porque dependemos de ellos, no podemos llevarnos toda la energía, sino que tenemos que dejarlo. Por ponerlo con un ejemplo, no podemos llegar y arrasar el conjunto del bosque y llevarnos toda la biomasa, sino que tendremos que hacer una entresaca que permita dejar energía, que permita dejar biomasa para el conjunto de la vida, para el resto de los seres vivos, porque entre otras cosas, repito, dependemos de ello. Pero ya no solo eso, sino hacer una entresaca que permita la propia expansión de la vida, es decir, una entresaca en la cual seamos capaces de favorecer que vayan creciendo distintas especies arbóreas en ese territorio, que vayan creciendo distintas etapas arbustivas, ¿no? Y que de alguna manera permitan ese proceso de regeneración de la vida. Y la última idea que os queríamos plantear, o que tenemos recogida en el libro, ¿no? Desde el punto de vista de darle una vuelta a las energías, serían energías que tengan un control comunitario. Es decir, un control sobre el uso energético, pero también un control sobre la técnica que se utiliza y que seamos las personas quienes seamos capaces de fabricar o por lo menos de entender las maquinarias que utilizamos y desde este punto de vista tengamos un proceso de empoderamiento importante. Así que este sería un ejemplo de uno de los sectores y cómo lo podríamos mirar con estas gafas decrecentistas. El segundo ejemplo que quería plantearos es el de los materiales, entendiendo que ahora mismo lo que tenemos es un déficit material en la economía española. Exportamos bastante menos de lo que importamos, tenemos una entrada constante de materiales que vamos acumulando sobre nuestra economía, materiales que además son de forma mayoritaria de origen no renovable y que tienen pues, unos impactos no menores pues, desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista social. Aquí viene a reflejarse esto que os comentaba anteriormente. El grado de circularidad de nuestra economía es muy bajito, y es muy bajito porque hay cosas que emitimos que nunca más vamos a poder hacer circulares, o hay cosas que se van convirtiendo en un stock que tampoco vamos a poder hacer circular porque se van acumulando, ¿no? De una forma u otra. Así que la lógica sería pues, pensar en esos metabolismos agroecológicos, esos metabolismos que sí que son capaces de cerrar los ciclos porque se apoyan en el cierre de ciclos del conjunto de la vida, del conjunto de la naturaleza. Y estos metabolismos son metabolismos basados en materiales biodegradables, cuya producción se acople al ritmo de los ecosistemas, producción pues, de residuos y también consumo de recursos, que tengan un aporte de energía pues, solar básicamente, que se basen en la cercanía y que por lo tanto tengan que estar diversificados. El sector industrial probablemente ha sido uno de los sectores pues, más apasionantes de los que hemos abordado dentro del libro y de los que intentamos trabajar en ellos. Y de los más apasionantes porque es tremendamente diverso. Dentro de este cajón encontramos cosas muy, muy distintas. Pero a nivel de radiografía, algunos elementos importantes a tener en cuenta para pensar en las transiciones en el sector industrial. La primera es que las principales ramas industriales en facturación son la alimentación y la energía eléctrica, que bueno, potencialmente podemos tener avances sustanciales en lo que tiene que ver con unas miradas más sostenibles de estas ramas,
Y luego tenemos otros que son más difícilmente transformables, como serían la fabricación de vehículos, la industria química o la fabricación de productos metálicos o todo lo que tiene que ver con el refino, que es muy importante, el refino de petróleo en la economía española. El segundo elemento importante a la hora de pensar en cómo hacer las transiciones en el sector energético es que es un sector muy importante en el consumo de energía y además de energías fósiles, de estas que decía. Detrás del transporte es el segundo consumidor energético de la economía española. Y el tercer elemento, también muy importante desde el punto de vista de construir soberanía, de construir autonomía, ¿no? Pues desde el punto de vista territorial, es que el saldo comercial, en términos físicos, que es como hay que verlo realmente, no en términos económicos, es negativo en alimentación, en textil, en fabricación de muebles, en industria de papel o en fabricación de productos farmacéuticos, en elementos que son importantes para la vida de las personas y que por lo tanto tendría sentido pues, ampliar la capacidad productiva a nivel interna si bueno, pues necesitamos y queremos tener esa parte de autonomía. Esto habría que hilarlo más fino porque una cosa es que tengas un saldo en alimentación negativo, que importes más de lo que exportes, pero habría que mirar pues, cada uno de los productos, pero sin entrar en esa mirada fina, ¿no? Porque serían conclusiones distintas por cada uno de los productos, podríamos tener este enfoque. De manera que lo que planteamos en el sector de la industria son como dos grandes líneas. Una línea de aquellas ramas que necesitamos tener una reconversión fuerte, importante, probablemente mucho más importante de las que nos imaginamos, pues por ejemplo en todo lo que tiene que ver con la alimentación, desde esa alimentación industrial hacia esa alimentación pues, más agroecológica, en el textil, que nos imaginamos muchas veces que es un sector más o menos sostenible y para nada, las fibras que están ahora mismo aumentando de forma más importante en el sector textil son derivados de combustibles fósiles, pero incluso en las fibras que podríamos pensar más naturales, como el algodón, tienen detrás un proceso de producción también tremendamente impactante que necesitaríamos reconfigurar. Algo muy parecido podríamos pensar en el sector inmobiliario. Y luego hay otra serie de sectores que necesitamos hacer un proceso de decrecimiento tendente en muchos casos a la desaparición. El sector petroquímico, el sector de los vehículos, es tremendamente representativo de esto. Me diréis, bueno, esto lo decís, pues Adrián y tú, pues porque estáis dentro del mundo ecologista, pero no lo dice nadie más. Bueno, en concreto esto lo estamos trabajando con sindicatos de distintos lugares de la geografía española, sobre todo sindicatos vascos, para ser más concretos, con quienes ganan las elecciones sindicales en el País Vasco. Ahora mismo vamos a empezar un trabajo pues, de reconversión de una empresa automovilística, una subsidiaria, no para que la salven, sino para que se convierta en algo radicalmente distinto. Hay gente que le está pensando esto no en abstracto, sino en concreto y que le está poniendo el cuerpo, ¿no? Y que está articulando pues, cómo podríamos hacer todo este tipo de cosas. Y el último sector que quería ejemplificaros es el del turismo, porque es un sector determinante en la economía española. Y lo que encontramos con el sector turístico es que, desde luego, tiene una centralidad todo lo que es el turismo de sol y playa, pero no solo. El sector turístico es bastante más diversificado que solamente el sector y playa, pero lo que querría plantear son tres elementos centrales. Uno es que el turismo es tanto más impactante cuanto de más lejanía hay. El principal factor de degradación ambiental del sector turismo es el transporte, y el transporte en avión en concreto. Segundo, que el sector turístico es tanto más impactante cuanto más de lujo es, impacta muchísimo más si tú te alojas en un hotel de 5 estrellas que si vas de camping. Y en tercer lugar, que es un sector tremendamente precarizado, probablemente el sector más precarizado de toda la economía española, con una eventualidad altísima, con unos niveles de explotación también muy altos y con unos niveles salariales pues, muy bajitos. Así que lo que planteamos es una reconversión muy importante del sector, articulada por una reducción, necesariamente una reducción del sector turístico, pero más centrado en quien viene de lejos, en quien va pues, articulándose en lo que tiene que ver pues, con un sector turístico pues, más de lejanía, o sea, más de lujo. Así que si lo que estamos pensando es en pasar nuestras vacaciones pues, moviéndonos cerca, estando en un camping y además pues, teniendo ahí pues, todo lo que necesitemos en cercanía, bueno, pues nos acercamos a un sector turístico mucho más capaz de sostener pues, con los límites ambientales que tenemos pues, nuestras necesidades de ocio en este sentido. Y el último bloque del libro tiene que ver con cómo poner todo esto en marcha. Porque una cosa es plantear qué tipo de políticas de alguna manera necesitamos pues, que se pongan en marcha, y otra cosa es plantear cómo conseguimos que ese tipo de políticas se pongan en marcha. No voy a entrar mucho en esto, aunque es un elemento central del libro, diría que tan central como este desarrollo que vamos haciendo en estos 10 sectores, ¿no?
porque, bueno, entendía que a lo mejor es algo que podemos debatir más, ¿no? Pero sí que quería, en los 5 minutos que me quedan, antes de que nos quede esta media hora de coloquio, pues plantear algunas ideas sobre algunas reflexiones alrededor de esta estrategia, ¿no? La primera, y por eso he empezado con esta parte de análisis del contexto. No estamos viviendo en 1970, un momento en el cual podríamos decir, bueno, se nos acercan problemas de crisis ambiental que van a tener repercusiones sociales y económicas importantes. No. Estamos en el 2023, en el que ya estamos viviendo las consecuencias o las primeras consecuencias de la emergencia climática, ya estamos viviendo las primeras consecuencias de los problemas de abastecimiento material y energético, y ya estamos viviendo los primeros problemas de lo que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad. Y ahí están los fenómenos meteorológicos pues, extremos cada vez más frecuentes, ahí están esas olas de calor, ahí están esas crisis de abastecimiento, por ejemplo, que ahora no nos están llegando aquí, pero están llegando a los lugares en los que la capacidad de acceso pues, a nivel económico es menor, Sri Lanka, por ejemplo, ¿no? Con su acceso al diésel, ¿no? O ahí están pues, los problemas de abastecimiento de determinados elementos que hemos estado viendo en los últimos años. La COVID-19 tiene también detrás esos problemas pues, de crisis de biodiversidad. No es algo por venir, es algo que estamos viviendo ya, entendiendo que el proceso de colapso, o cada cual que lo llame como quiera, ¿no? Pero de alguna manera de transformación profunda de nuestro entorno no es una cosa que sea súbita, sino que es un proceso paulatino que dura décadas y en el cual pues, vamos a ir viendo procesos de degradación de nuestro orden socioeconómico y de crecimiento de otros órdenes socioeconómicos que no sabemos cuáles son. Así que en un contexto como este, algunas ideas. La primera, el futuro está abierto, no hay nada predefinido. A una determinada cantidad de energía y materiales y una determinada calidad de las energías y materiales no corresponde un orden social ni un orden económico. Corresponden múltiples órdenes sociales y múltiples órdenes económicos. Y cuáles salgan dependerá de lo que hagamos o dejemos de hacer. De lo que hagamos o dejemos hacer a partir de las articulaciones sociales, de nuestros procesos educativos, bueno, en definitiva de lo que hagamos. No es algo escrito, sino que es algo abierto. Es más, creo que está mucho más abierto el futuro de lo que había estado en el siglo XX. Porque en el siglo XX teníamos un orden socioeconómico que, bueno, más o menos tenía estabilidad. Ahora tenemos un orden socioeconómico que se resquebraja y entre sus grietas va a surgir otro. De manera que cuando surgen otros órdenes, nuestra capacidad de influir en ellos es mucho mayor que cuando estos órdenes no están surgiendo. Creo que nuestra acción no solamente no es irrelevante, sino que es mucho más relevante de lo que había sido en el pasado. Nuestra capacidad de influir en cómo vaya a ser el futuro es mucho mayor de la que podríamos haber tenido antes. La segunda idea es que no es irrelevante qué niveles de degradación social y qué niveles de degradación ambiental tengamos. Cuanta mayor degradación ambiental y cuanta mayor degradación social, en peores condiciones vamos a estar. De alguna manera para poder satisfacer nuestras necesidades de manera universal. O de alguna manera para poder articular sociedades en las cuales pues, las personas podamos vivir de manera justa. Así que no es irrelevante cuánto aumente el cambio climático, no es irrelevante cuánto aumente la desestructuración social, sino que estos elementos, las luchas cotidianas del grado a grado, de la décima a décima o de la centésima a la centésima, tienen importancia y tienen relevancia en los procesos. La tercera idea es que nuestra crisis, y lo decía al principio, es una crisis global, es una crisis holística, y no podemos mirar una única dimensión de la crisis. No podemos decir, mira, voy a intentar solucionar el problema climático y el problema ambiental, y el problema energético, pues implantando un montón de renovables, si no me fijo que esas renovables tienen detrás unos consumos materiales que a lo mejor no voy a poder garantizar, o implican unos impactos desde el punto de vista ecosistémico que a lo mejor me están redundando en esa crisis desde la perspectiva, pues ya digo, pues de pérdida de biodiversidad. O si pienso que las voy a poner en lugares pues, del sur global que ya están aquejados pues, de potentes impactos, ¿no? Y no atiendo pues, esas profundas desigualdades en el mundo en el que vivimos. Necesitamos, por paradójico que sea, intentar afrontar todos los desafíos a la vez, porque probablemente es más fácil afrontarlos todos a la vez que con soluciones parciales que nos vayan generando descosidos por otro lado, a la vez que intento pues, turcir rotos que tenga por otro sitio. Bueno, otra de las ideas que podríamos pensar es que si de alguna manera estamos viviendo ya pues ese mundo de tremendos cambios, ese mundo de excepcionalidades en los cuales yo no sé qué va a pasar mañana, pero en el cual pues probablemente lo que tenga por delante pues va a ser algo que no preveía, pues una crisis alimentaria, una guerra de carácter geopolítico gigantesco, pues una nueva pandemia, una crisis energética, vete tú a saber lo que tenemos por delante.
No sabemos lo que sucede, pero sabemos que probablemente nos van a suceder cosas, porque de alguna manera hemos abierto la caja de Pandora de muchos de estos elementos, como decía Antonio Guterres, pues hace muy poquito tiempo, ¿no? Y esto desde el punto de vista estratégico tiene importancia, porque no podemos pensar en hacer un cambio en dos fases. Hagamos primero lo sencillo, lo que tiene que ver con pequeñas reformas de nuestro sistema que nos abran la puerta luego a cambios más estructurales, que vayan a la raíz, que sean cambios más radicales y que, bueno, pues que de alguna manera los haya podido ir sembrando, ¿no? Y haya podido facilitar que esto se lleve a cabo, ¿no? Bueno, si no tengo tiempo para hacer esto, no tengo capacidad de hacer las cosas en dos fases. Tendré que hacerlo todo de una y tendré que pensar en poner medidas de cambio importante desde el principio. Por ponerlo con algo que he comentado anteriormente, si tengo que hacer una reducción del 7,6% al año en las emisiones de CO2, esto no se hace con pequeñas reformitas. Es imposible hacerlo con pequeñas reformitas. Si la reducción del 4% anual en el bloque soviético significó un proceso de desindustrialización muy importante, pensemos que casi doblar ese porcentaje de reducción no va a ser sin un cambio en nuestro modelo económico profundo y además un cambio importante y rápido en este tipo de transformaciones. Y la última idea que quería plantearos, antes de que entremos en un espacio de coloquio, es que muchas veces cuando pensamos en las transformaciones que queremos hacer, pensamos en un paradigma de la planificación. Y pensamos, bueno, pues voy a hacer primero esto y después esta otra historia y esto me va a abrir la puerta hasta no sé qué, ¿no? Y creo que primero los seres humanos tenemos una capacidad de planificar mucho más limitada de la que nos creemos. Nos cuesta entender los sistemas complejos, y la naturaleza es un sistema complejo, pero nuestra sociedad es también un sistema complejo, y si nos cuesta entender los sistemas complejos, no te quiero decir lo que nos va a costar de alguna manera determinar, controlar, dirigir los sistemas complejos. Nos cuesta muchísimo más. Así que desde un punto de vista de modestia en nuestras capacidades, tendríamos que decir, bueno, es que igual no tenemos tanta capacidad de planificación. Pero si además nuestro contexto es un contexto de cambios profundos y salpicado de continuas excepcionalidades que no sé exactamente cuáles son, ni cuándo van a suceder, ni qué impactos van a tener, nuestra capacidad de planificación se reduce todavía mucho más. Así que a lo mejor lo que tiene sentido es pensar en un paradigma de la improvisación y no de la planificación. Y pensar desde un paradigma de la improvisación es pensar de forma distinta que desde el paradigma de la improvisación, de la planificación. Improviso bien si yo tengo muy claro a dónde quiero llegar. Si yo tengo muy claro que lo que tengo que hacer son medidas de desalarización, bueno, pues, y de desmercantilización, bueno, pues ya veré luego qué caminos voy recorriendo, pero pongo en marcha mecanismos y políticas que vayan sorteando estas continuas excepcionalidades, teniendo muy claro cuáles son esos objetivos. Si mi objetivo es integrarme en los ecosistemas, bueno, pues no voy a poner en marcha medidas que inciten pues, el crecimiento de la industria, sino que inciten el crecimiento de la agroecología, y esto podrá tener pues, medidas distintas en distintos momentos. Una segunda idea que nos permite, de alguna manera, pues, improvisar mejor, es que, bueno, cuando yo tengo cosas que sé que funcionan, porque llevan funcionando no solamente decenas de años, sino cientos de años o miles de años, bueno, esto tiene más probabilidad de funcionar en el futuro. Y esto me lleva a que el paradigma de la improvisación no es la innovación. No es en pensar, voy a meter un montón de dinero, un montón de personas, un montón de mentes en investigar algo para resolver los problemas que tengo por delante. Igual tiene mucho más sentido en decir, voy a utilizar lo que sé que funciona, porque sé que lleva funcionando un montón de cientos de años y que tiene bastante probabilidad de seguir funcionando. Esto no quiere decir que yo no pueda haber inventado algo que esté súper bien. Lo que quiere decir es que la probabilidad de que yo invente algo que esté súper bien, primero, es relativamente baja, y segundo, pues los posibles efectos secundarios de eso que yo voy a inventar, pues están abiertos ahí. En cambio, lo que yo llevo probando, la técnica que yo he probado durante cientos de años, sé que no me va a dar ningún efecto secundario y sé que me va a funcionar. Por ponerlo con un ejemplo muy claro, el botijo es una técnica sobradamente probada para la refrigeración del agua, que sabemos que no tiene un impacto ambiental apreciable y que me permite satisfacer las necesidades. ¿Que no es la mejor forma de enfriar el agua? Indudablemente. Pero que es una forma que de alguna manera se puede adaptar bien a tiempos de tribulaciones que yo no sé muy bien lo que vayan a suceder, pues también. Así que a lo mejor nuestra mente tiene que pensar más en una mente de recuperar lo que sabemos que funciona bien y a lo mejor mejorarlo, que de ir haciendo continuas innovaciones que no sé muy bien lo que van a ocurrir con ellas. Bueno, pues a partir de ahí bajamos a unos niveles de concreción bastante mayores en lo que tiene que ver con las estrategias, que no voy a entrar ahora, si queréis lo hablemos en el debate, y que tiene que ver con coger las tres grandes estrategias de los movimientos sociales, es decir,
Pues todas las que tienen que ver con resistir a los procesos de destrucción ambiental y destrucción social y reconfigurar cómo pueden ser esos procesos de resistencia desde la perspectiva del momento histórico en el que estamos, pues cómo trabajamos los procesos de resistencia pues frente a la destrucción por parte del mercado, por parte del Estado, pero también por parte de la propia naturaleza, que ahora mismo se puede convertir en un agente destructor, o por parte pues, de esos nuevos movimientos neofascistas que se articulan alrededor. Una segunda línea de acción sería cómo repensamos la forma de construir marcos culturales que de alguna manera nos ayuden a entender que somos parte del conjunto de la vida y a replantear quiénes somos como seres humanos, qué tipo de valores tenemos. Y ahí planteamos la importancia de las prácticas concretas. Nosotros construimos nuestros valores mucho más a partir de lo que hacemos día a día y de alguna manera vamos pensando cómo actuamos y no actuamos como pensamos. Es decir, no es que digamos, tengo unos valores solidarios y actúo de forma solidaria, sino más bien tengo un entorno que gratifica la solidaridad y esto hace que vaya teniendo valores solidarios, ¿no? Así que tenemos que repensar nuestras formas de actuar y esto nos lleva a la importancia de construir alternativas. A la hora de pensar en cómo construimos estos marcos culturales, necesitaremos pensar cómo podemos cabalgar esas continuas excepcionalidades que tenemos sobre la mesa y cabalgarlas pues, para construir imaginarios que tengan que ver con la solidaridad, con el decrecimiento. ¿Cómo entendemos pues, el proceso de confinamiento fruto de la COVID-19 para entender que efectivamente la economía se podía parar y podíamos poner por delante la salud, que efectivamente el grueso de la economía no sirve para nada que tenga que ver con la satisfacción de los seres humanos, porque la paramos y no pasó nada, sino que tiene que ver con el crecimiento económico, que es algo distinto y que sufre necesidades distintas, o cómo todas las personas, todas, independientemente del arco ideológico que tuviésemos, pues lo que añorábamos era tocar a las personas que más queríamos, no verlas por una pantalla o irnos a comprar, sino tocarlas físicamente, y esto nos habla de cuáles son elementos fundamentales de nuestra satisfacción de necesidades, de lo que es nuestra felicidad, de lo que nos da de alguna manera pues una buena vida. Y por último, y con esto sí que me callo de verdad, la última gran estrategia que tenemos los movimientos sociales tiene que ver con la construcción de otros mundos, con la construcción de alternativas. Bueno, sobre esto, sobre lo que entendemos que es ahora donde hay que poner las fuerzas, donde nos tenemos que centrar los esfuerzos, sin desmerecer las anteriores, porque necesitamos tener otros mundos que satisfagan nuestras necesidades de manera resiliente ante los escenarios complejos que tenemos por delante y de manera justa frente bueno, pues a los desafíos de desigualdades que tenemos sobre la mesa. Bueno, pues con esto lo dejo. Nos quedan 25 minutos pues, para un espacio de coloquio en el que invito pues, a quien quiera hacer preguntas pues, que las haga, pero sobre todo a quien tenga opiniones divergentes pues, que las ponga sobre la mesa, porque probablemente nos enriquezcamos mucho más, sea mucho más interesante pues, el que pongamos en juego nuestra diversidad de opiniones y de puntos de vista, porque a fin de cuentas no tenemos que ponernos de acuerdo en nada hoy, sino simplemente pues, enriquecernos con otras visiones. Así que bienvenidas sean las miradas críticas sobre lo que he dicho. Muchas gracias, Luis. Bueno, voy a empezar a tomar palabras de la gente que quiera intervenir. He apuntado por aquí que una de las cosas que planteáis en el libro es la desaparición o decrecimiento del sector petroquímico y automovilístico, ¿no? Me parece fundamental el tema para, digamos que sí, son los sectores que más contaminan, pero también son los sectores que dan muchísimo dinero a los gobiernos. ¿Cómo habéis planteado en el libro también cómo convencer a los gobiernos de los países para que estos sectores desaparezcan? Cogemos varias, si os parece, y así hacemos como, porque si no me enrollo mucho, pero yo me lo estoy apuntando, no voy a escaquearme en la respuesta. Sí, bueno, muchas gracias por la charla, ha sido un placer escucharlo y todo lo que plantea. Tenía una interrogante también ahora que estamos en un proceso de posible configuración de gobierno a nivel nacional y como estáis en muchos procesos también que tienen que ver con cuestiones políticas, ¿no? Has mencionado lo del País Vasco con los sindicatos, las agendas políticas de algunos de los partidos, no sé si mayoritarios o minoritarios, ¿están estas cuestiones o estáis trabajando también con ellos? ¿Hay grupos de trabajo, etcétera? Eso era lo que quería comentar. Hola, muchas gracias por la explicación. Mi pregunta sobre todo era cómo hacerlo desde los movimientos sociales. Yo pertenezco a Fridays for Future y bueno, siempre se ha hecho como
la idea de los estados tienen que hacer algo, ¿no? Los gobernantes tienen que hacer algo. Entonces, pues se han hecho todo tipo de acciones, huelgas, manifestaciones, acciones directas no violentas, etc, etc. Y bueno, en los últimos años, vale, sí, están cambiando un poco las políticas, pero son reformistas al final. Entonces, mi idea era, también me he leído parte del libro, si lo que tenemos que hacer es, bueno, tu opinión, instaurar como el deseo o la necesidad de tener una sociedad decrecentista a través de las prácticas, por ejemplo, no tener una visión tan negativa, sino dar una visión más positiva a la gente con la que hablamos y a través de las prácticas, por ejemplo, teniendo un huerto o yendo a una ecoescuela o cualquier tipo de ese tipo de cosas, dar ejemplo y a partir de ahí como convencer, entre comillas, a la sociedad de que un estado decrecentista sería como más saludable para todos y más feliz o no, porque al final las partes individuales no llegan a cubrir todas las necesidades globales y se necesitarían gobierno o algo mucho más fuerte y más con reglas fijas, porque al final no va a haber consenso de todo el mundo que quiera hacer este tipo de prácticas. Yo quería rescatar un punto que era el de que al final lo importante es como fijar el objetivo y después los caminos se van a ir trazando, ¿no? Pero al menos a mí me surge mucho siempre la duda de cómo en esos caminos no destruir. O sea, si bien cambiar, y no solo desde el punto de vista reformista, no tanto desde ahí, sino no destruir, no hacer colapsar tanto una sociedad tal que no se pueda volver a construir, ¿no? O, por ejemplo, no haya de por medio un conflicto más violento. Bueno, pues potentes las preguntas, ¿eh? A ver si, si puedo decir alguna cosa interesante. Empiezo con la parte esta del sector petroquímico, el gobierno y demás, porque enlaza también con varias de las cosas que habéis estado planteando. Un primer elemento que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? La primera es que no solamente es deseable que el sector petroquímico decrezca hasta su desaparición, sino que además es inevitable. Y esto nos pone en otro parámetro político diferente, ¿no? Porque muchas veces lo que se plantea a la gente es, no, bueno, es que si puedes coger, hay puestos de trabajo, hay un montón de actividad económica, que efectivamente la hay, ¿no? Y que, bueno, pues, no, es que esto va a suceder. Creo que el argumento de fuerza por el cual estamos trabajando con ELA y con Lab, ¿no? Ahí en el País Vasco, ¿no? Es no solamente el ecológico y el de los límites y los impactos y demás, sino porque ven que su sector desaparece y que no son ciegos y que tienen esta mirada. Entonces, esto creo que nos hace repensar, ¿no? Una parte de la mirada estratégica. Y en función de esto, ¿qué papel tiene que hacer el gobierno, ¿no? ¿O qué papel le damos al gobierno dentro de las propuestas estratégicas que planteamos? Bueno, la primera idea es que nuestra perspectiva es que el gobierno no es ni puede ser el actor de cambio. No existe en la historia de la humanidad ningún gobierno que podamos calificar ni de justo, ni de democrático, ni de sostenible, ninguno. No digo que todos los gobiernos hayan sido iguales, que todos los estados hayan sido iguales. Hay estados más deseables y más indeseables. No estoy haciendo una tabla rasa, pero desde luego no hay ninguno que diga, mira, este es el paradigma, ¿no? O se acerca mucho al paradigma de lo que querría. Esto no ha sucedido. Y no ha sido por mala suerte, 6.000 años de historia del Estado no es poco, ¿no? Sino porque en realidad es una estructura que nace históricamente y que tiene detrás pues todas unas lógicas de funcionamiento que están al servicio del mantenimiento de las jerarquías sociales. No voy a entrar ahora en una teoría del Estado, pero esto simplemente desde el punto de vista empírico pues tiene bases que tienen por detrás, ¿no? Pero es que además ahora mismo nuestro Estado es un Estado muy particular. Es un Estado que para poder funcionar necesita dinero y para obtener dinero lo tiene de dos fuentes fundamentales. Por una parte a través de los impuestos a las personas o a las empresas, y solo los impuestos llegan si hay una buena actividad económica. Y por otra parte de emitir deuda, de conseguir por lo tanto financiación en los mercados internacionales, que solo lo va a conseguir si hay una buena actividad económica. Es decir, que en realidad el Estado puede actuar si el conjunto del sistema capitalista funciona bien, y si no funciona bien, pues no puede actuar, de manera que es un poco difícil pensar que va a hacer algo que sea pues una transformación de nuestro sistema socioeconómico si en ello le va su capacidad de actuación. Así que lo que planteamos en el libro es que el Estado no es el actor de cambio,
porque no puede ser el actor de cambio, lo cual no quiere decir que sea un actor irrelevante en los procesos. Es un actor que es relevante y que podemos intentar que sea alguien que catalice, que facilite, que abra las puertas a los procesos de transformación social. ¿Esto qué tiene que ver? O sea, ¿qué quiere decir? Pues que ponga en marcha políticas concretas, que ponga en marcha financiación para determinadas cosas, que haga unas legislaciones que abran las puertas a determinados elementos. Y esto lo vamos a conseguir haciendo una presión sobre el Estado. No va a ser algo que caiga por sí mismo, sino que necesitamos presionarlo. Al hilo de lo que tú planteabas, hay ejemplos, un montón de ejemplos en la historia de la humanidad en las cuales las presiones de las personas organizadas consiguen transformaciones en el Estado. En algunos casos pequeñas y en otros casos nada pequeñas. Así que una primera línea de acción es no pensemos que el Estado nos va a hacer nuestros deberes, sino que presionémosle para que nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer los movimientos sociales, porque nadie los va a hacer, los movimientos sociales. Y en esta presión podemos pensar también en un proceso, bueno, algo menos conflictivo, ¿no? En el que pensemos en mecanismos, en esos intersticios en lo que lo público y lo comunitario se ponen en contacto, pues como que lo comunitario se vaya comiendo a lo público. Por ponerlo con un ejemplo. Pues en un colegio es un espacio que tiene una parte del Estado, una parte pública, pues el currículo, el profesorado, ¿no? Esto viene todo del Estado, ¿no? Pero tiene una parte comunitaria, las asociaciones de familias que se ponen ahí en contacto, pues lo que serían las asociaciones de alumnado y demás, ¿no? Y esto está ahí entre medias, ¿no? Bueno, pues cuando los centros educativos se van transformando en comunidades de aprendizaje, en el cual el conjunto de la comunidad de aprendizaje es en la que decide el currículo, el horario, bueno, pues la vida real, pues de pronto un trozo que estaba como muy dentro del Estado, pues empieza a dejar de estar tan dentro del Estado y empieza a estar dentro de lo que es el control por parte de la ciudadanía, con un control directo y demás, ¿no? Creo que esta es otra línea de trabajo, ¿no? Y sobre la que podemos articular, ¿no? Y podemos trabajar. Pero para mí la esencia es, no pensemos que a los movimientos sociales nos van a hacer las tareas que tenemos que hacer, sino que pensemos que lo tenemos que hacer. Y esto en realidad es muy bonito, porque es plantear, yo soy el actor de la transformación, yo soy quien va a tener que poner en marcha los proyectos, pues de otras formas de conseguir la energía, de otras formas de conseguir el alimento, de otras formas de criar a nuestras peques y a nuestros peques, ¿no? Bueno, pues de otras formas, ¿no? De alguna manera de articularnos. Y sobre esto hay un montón de ejemplos en el libro, recogemos algunos de ellos, y yo plantearía que esto es central, ¿no? Necesitamos que los movimientos sociales se crean los motores que de alguna manera se centren en sí mismos, en esa articulación colectiva y construyan esas alternativas y presionen también para que el Estado haga pues, esa parte de catálisis, pero no pensando que nos va a hacer las cosas. Y dentro del Estado hay cosas que se están moviendo. Bueno, pues si estuviésemos aquí hace, no sé, 5 o 8 años, pues diría, no hay ni un solo partido que trabaje de manera medio seria, ¿no? Esta mirada decrecentista, ni siquiera que lo ponga un poco dentro de los espacios de debate. Y esto ha cambiado de forma ostensible. No voy a decir que tengamos partidos decrecentistas, porque no es verdad. O sea, que quitando alguna excepción, tal vez las CUP en Cataluña, ¿no? No tenemos un cuerpo en el que esto sea el elemento central y que lo articule. El acuerdo de gobierno que acaban de firmar el PSOE y Sumar, pues habla de estas limitaciones, ¿no? Pero también sería, pues de alguna manera, negar la realidad, pues que estas cosas están cambiando. Dentro de Izquierda Unida ahora mismo existe una corriente interna que apuesta por el decrecimiento con peso importante dentro del partido. Dentro del PSOE, su presidenta, Cristina Narbona, desde luego conoce perfectamente estos temas y es una persona con la que se puede dialogar alrededor de estos temas. Son elementos que antes no estaban dentro de la mirada política y que ahora están dentro de la mirada política, y no solamente de lo que podrían ser las izquierdas. Cuando Macron en Francia pues de alguna manera empieza a interlocutar y empieza a dialogar con lo que podrían ser las propuestas decrecentistas, bueno, pues le está dando un carácter, ¿no? Pues de alguna manera de elemento de debate público que poco a poco se va abriendo y que yo creo que es un elemento pues que tenemos que articular y que tenemos que estar ahí. Pero repito, queda muchísimo por recorrer, ¿no? Y muchísimo elemento que ir articulando a partir de ahí, ¿no? Y sobre qué nos moviliza, ¿no? Y cómo generamos esos deseos, ¿no? Y cómo articulamos ese tipo de transformaciones. Bueno, en el libro una de las cosas que defendemos es que los seres humanos nos movemos para la satisfacción de nuestras necesidades. Intentamos satisfacer nuestras necesidades de entendimiento, nuestras necesidades de afecto, de supervivencia, bueno, pues de una serie de ellas. Hay un sociólogo chileno que murió ya, pero que nos parece como muy sugerente en esto, que se llama Manfred Max Neff, y que bueno, pues que nos hace como una caracterización chula de esto, ¿no? Y que esto además se interlaza muy profundamente con las emociones, ¿no? Cuando yo tengo una carencia en mi necesidad de entendimiento, pues siento curiosidad. Cuando tengo una carencia en mi necesidad de protección, pues siento miedo. O cuando tengo muy bien cubierta mi necesidad de afecto,
pues a lo mejor lo que siento es amor, ¿no? O alguna cosa de este tipo, ¿no? Así que tenemos ahí un elemento que se junta, ¿no? Esas necesidades con esas emociones de manera íntima y que entendemos que es un elemento central en los procesos de transformación y por los que necesitamos apostar. Es decir, no tanto pensar que voy a hacer un discurso y que a través del discurso la gente va a pensar de otra manera y va a actuar de otra manera, no, sino más bien vamos a pensar en otras prácticas que cubran necesidades de las personas, que respondan a esas emociones que tengan y que esto nos construya otras formas de pensar, otras formas de habitar, otras formas de alguna manera de parámetros culturales y demás, ¿no? Vuelvo a insistir en esa importancia de construir otros mundos. Imaginemos que mañana saliésemos ahí fuera y consiguiésemos que, yo qué sé, que se pusiesen en marcha todas las políticas que consideramos importantes, ¿no? Desde el punto de vista social, ambiental y demás. Pero si nuestras vidas siguiesen siendo exactamente iguales, si siguiésemos teniendo que ir a nuestro mismo trabajo para hacer las mismas cosas, con las mismas lógicas, en realidad no estaríamos transformando nada. Estaríamos, bueno, transformando la opinión, pero la opinión no cambia. Lo que cambian son las prácticas. Así que necesitamos cambiar nuestras prácticas y esto no es gratis, esto cuesta. Necesitamos conocimientos técnicos, necesitamos esfuerzo, necesitamos organizarnos con otra gente, necesitamos tiempo y bueno, esto es lo que nos puede permitir pues luego que se vaya extendiendo y que vayan utilizándolo otras personas. Pero a la vez, y con esto me voy a casi callar ya, queda un elemento ahí de lo de destruir, ¿no? A la vez esto nos abre puertas, porque muchas veces decimos, el ser humano es un ser que tiene una imaginación desbordante. Y yo no creo que tengamos una imaginación desbordante. Imaginamos en función de lo que conocemos. Y si nunca hemos conocido nada que nos permita satisfacer nuestras necesidades con otros parámetros distintos, no lo concebimos. Creemos que no existe y preferimos abrazar el desastre ambiental que pensar en otras cosas. Así que necesitamos construir otras cositas, aunque sean maquetas, aunque sean pequeñas, aunque sean imperfectas, porque esto nos abre la imaginación y nos abre posibilidades de deseo de pensar en otras formas de articular nuestras cosas. Y por último, ¿cómo podemos ir avanzando sin destruir, ¿no? Entendiendo en este espacio serpenteante, ¿no? Dos ideas con esto. La primera, yo creo que necesitamos esta mirada holística y esta mirada global, y esto es algo que se entrena y esto es algo que no es perfecto. Una mirada globalizadora pues siempre va a ser imperfecta y limitada porque los seres humanos somos limitados, pero tenemos que hacer el ejercicio de que sea lo más amplia posible, porque si contemplo la mayor cantidad de parámetros que considero que pueden ser importantes, la probabilidad de destruir poco, bueno, pues va siendo mayor. Así que yo creo que este es un elemento determinante en ese proceso. Y el segundo elemento es que yo creo que estamos viviendo un momento complicado, en el cual pues no tenemos soluciones óptimas para muchas de las cosas que tenemos sobre la mesa. Volviendo a la imagen de la pandemia, cuando en el momento más crudo, ¿no? Cuando llegaba un montón de personas enfermas a los hospitales y las médicas y los médicos pues hacían un triaje, es decir, escogían a las personas que venían en función de la probabilidad de que se pudiesen salvar, claro, obviamente no era su deseo. Y daba igual si esto habían llegado a esa situación pues por unas políticas neoliberales de privatización de la sanidad o por lo que fuese, daba igual. El caso es que ese era el momento y eso era con lo que tenían que de alguna manera pues enfrentarse y trabajar, ¿no? Bueno, creo que muchas veces cuando hagamos esa política de improvisación vamos a tener que tener esa mirada del triaje en el que va a haber cosas que nos vamos a tener que dejar en la gatera, va a haber algún proceso de destrucción que vamos a tener que asumir, pero tenemos que intentar con esa mirada holística que sea lo más pequeño posible y de alguna manera que me abra las posibilidades mayores, ¿no? De procesos de emancipación en los elementos que hay por delante. Y esto no es una receta segura. Esto vamos a tenerlo que analizar en el día a día, en el constante, ¿no? Y es una forma pues, de articular política y de articular movimiento social pues complicada, difícil, ¿no? Y que va a requerir pues mucha entereza por parte de las personas y no pues de alguna manera una política flácida y de la felicidad, ¿no? Sino algo mucho más difícil y complicado, ¿no? Como de intentar escoger lo menos malo en algunas situaciones que es, ya digo, tremendamente difícil. Quedan 5 minutos, no sé si cogemos alguna pregunta más o alguna de forma escueta. Darnos la enhorabuena a todos porque sin hacer nada ya somos todos decrecentistas. Hace 2 meses había aceite en todas las mesas de los comedores universitarios y sin hacer nada ahora ya no hay aceite en los comedores universitarios, ¿no? Es decir que el decrecimiento va a llegar sí o sí, está llegando, ¿no? Y por poner este contrapunto de que en la presentación habías dicho cuanto peor, peor, pues quizá
sea al revés, cuanto peor, mejor. Es decir, solo vamos a llevar una eficiencia en el uso de los combustibles fósiles, por ejemplo, cuando valgan pues 3 euros, 4 euros o 5 euros el litro de diésel. Ahí pues los supermercados se van a poner a ser más eficientes, pues a que los productos que tengan 100 gramos, pues que no haya 100 gramos de aire, sino que sea más pequeño para mejorar la eficiencia del transporte, o también para poner este contrapunto has comentado sobre la eficiencia de la agricultura, de todos esos productos químicos o que se vierten en los ríos y todo eso, pues es que todos nosotros cagamos todos los días sobre agua potable y meamos sobre agua potable, y ese pipí es muy eficiente después con todos los productos que tiene para la agricultura. Y si ahora vamos y le decimos al rector de que vamos a poner váteres secos en la universidad, pues se va a reír en nuestra cara, ¿no? Pero si el agua valdría miles de euros, pues a lo mejor sí que se plantean váteres que no consuman agua. Con esto quiero decir que yo no sé si es cierto esto de que cuanto peor, peor. Es verdad que si no tenemos agua, pues tampoco vamos a tener agua para beber, el escenario sería mucho más grave, ¿no? Pero a lo mejor las cosas se tienen que poner mucho peor para que nos podamos plantear soluciones que no son descabelladas. Es que hace 100 años se hacía un uso en otros países o en España también de la materia orgánica o de los desechos humanos o cosas así. Y ahora hay pues hay muchas cosas que son más baratas, pues cuando el pipí sea más barato que los agroinsumos, pues se hará ese cambio. Si no, seguiremos usando agroinsumos, ¿no? Gracias. Bueno, hola. Habéis estado hablando que la educación es muy importante, obviamente, porque cambia mente, cambia el comportamiento de cualquier ser humano. Entonces, a mí me gustaría saber si tenéis propuestas específicas para cambiar el sistema educativo. Porque, claro, si tú desde pequeño educas de forma efectiva, porque claro, si le explicas de todo un poco al niño, pues no sabe muy bien de qué le estás hablando. Me gustaría saber, ya está, que si tenéis algún programa específico para cambiar el sistema educativo en general, desde pequeño, pues es simple la pregunta. Buenas tardes, gracias ante todo. Quería preguntar, ¿cómo plantear el decrecimiento con el avance tan acelerado de la tecnología que tenemos actualmente? Gracias. Quería plantear la cuestión de las comunidades energéticas en esto que hablaba antes de la cuestión entre lo comunitario y la estatal, porque bueno, hay una historia con la nueva ley. Yo pertenezco a una comunidad energética que pretende ser horizontal y participativa, y hay muchos problemas para conseguir que no se las queden las grandes empresas energéticas de toda la vida. Entonces, un poco quería conocer vuestra opinión sobre todo esto, porque no lo he visto reflejado de manera directa en la presentación del libro. Bueno, pues de forma así breve, ¿no? Para no comernos mucho tiempo del seminario. Sobre la pregunta de la educación, no sé si te habías apuntado al seminario, si no te invito, porque es justo lo que vamos a trabajar ahora en la... Pues entonces, si te parece, lo dejamos ahí congelado, y porque además voy a hacer una intervención que tiene que ver justo con eso, o sea que es como una respuesta en larga de esta historia, ¿no? Sobre lo de peor, ¿no? Hay una persona que ha trabajado mucho estos temas, ¿no? Que es Carlos de Castro, de la Universidad de Valladolid, y él plantea que lo que nos convendría es un colapso rápido de nuestro sistema. Pero en realidad lo que él tiene detrás es un cuanto peor, porque cuando está hablando de un colapso rápido de nuestro sistema, lo que está hablando es de un dejar de destruir la vida, los ecosistemas, pues cuanto más rápido, mejor dentro de esta historia, ¿no? Yo comparto bastante esto. Creo que si tenemos una mirada pues, de la importancia de la codependencia, ¿no? y de los ecosistemas, creo que nos va mucho el poder hacer ese proceso lo más rápido posible, ¿no? Y a la hora de hacer ese proceso lo más rápido posible, ¿no? de transición, más o menos como podamos, ¿no? Creo que los elementos de justicia son unos elementos que tenemos que colocar sobre la mesa. Porque efectivamente el precio puede ser un elemento director de determinadas transformaciones, pero va a ser un elemento director que va a venir profundamente atravesado por las relaciones de poder que existen dentro de la sociedad. Quien tenga más dinero seguirá teniendo ese aceite de oliva, ese agua, ese diésel y demás, y quien tenga menos dinero pues va a tener mucho menos acceso a esto. De manera que pensar en cómo organizamos el acceso al agua, al aceite de oliva o al diésel, ¿no? con grados de justicia ambiental, y además poniendo el foco en esas necesidades de desmercantilización, poniendo esa mirada estratégica en dónde quiero tener, pues por ejemplo nos plantearían
que una política de racionamiento probablemente fuese bastante más sensata que pensar en estos elementos de precio, ¿no? Porque racionamos y decidimos a qué partes de la sociedad se lo damos, porque entendemos que es estratégico que lo tengan, porque lo podemos repartir de forma justa, porque al racionar de alguna manera desmercantilizamos parte de ese producto y al desmercantilizarlo pues abrimos esas otras formas de satisfacer nuestras necesidades distintas. Creo que el cómo pensamos esas situaciones de carencia y cómo las articulamos nos abren mundos totalmente distintos. La gente de la Cañada Real, un espacio profundamente degradado en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues lleva mucho tiempo sin electricidad y claramente, pues si tú les preguntas ¿qué querríais? ¿Un racionamiento energético? Dirían sí, queremos un racionamiento energético y para que nos toque por lo menos un poquito, ¿no? El poquito que nos correspondería desde una perspectiva justa, ¿no? Claro, si se lo preguntas a, pues yo qué sé, a Galán, ¿no? El presidente de Iberdrola dirá no, racionamiento energético para nada, ¿no? Bueno, claro, en función del lugar en el que te coloques en la sociedad, pues así vas a querer unas opciones u otras. Y creo que esto es una disputa que tenemos que tener y que es importante, ¿no? En lo que tiene que ver con el papel de la tecnología en los procesos de transformación y demás, yo creo que la tecnología la tenemos que definir como materia, energía y conocimientos condensados. Pero no cualquier tipo de materia ni cualquier tipo de energía, sino que nuestra tecnología usa materiales escasos sobre la corteza terrestre, por ejemplo, pues minerales, ¿no? Y requiere pues unos combustibles que también son escasos sobre la corteza terrestre, pues esos combustibles fósiles por esas características especiales que tienen, ¿no? Así que aunque ahora veamos un proceso en el que las capacidades tecnológicas todavía aumentan, la inteligencia artificial es un ejemplo reciente, ¿no? Yo no creo que esto vaya a ocurrir de forma lineal ni vaya a continuar de forma lineal, porque la tecnología tiene también un anclaje material y tiene un anclaje en unas determinadas fuentes energéticas y unas determinadas fuentes materiales. Así que creo que no es el futuro el de los coches voladores, sino que el futuro que tenemos por delante va a ser un futuro con unas técnicas bastante más sencillas y que, bueno, pues que en función de las articulaciones sociales que tengamos, pues satisfarán más o menos las necesidades, pues ya veremos, ¿no? Quién las controla y demás. Y por último, con el tema de comunidades energéticas. Yo creo que las comunidades energéticas son experiencias tremendamente interesantes, por lo menos por dos razones, o diría tres. La primera, pues que crean comunidad, porque se llaman comunidades y porque nos articulan alrededor de algo y crean tejido social, y esto es fundamental en este momento. Dos, porque generan autonomía, porque nos están permitiendo, por lo menos en parte, satisfacer nuestras necesidades, no con una autonomía total del mercado, pero por lo menos con una autonomía parcial, ¿no? Y en tercer lugar, porque nos abren la puerta a otras transformaciones. Yo he construido una comunidad energética, tengo una cohesión con mis vecinos y vecinas, y a partir de ahí, pues a lo mejor cojo y me monto un grupo de consumo en mi edificio, o me monto un grupo de crianza, o me monto lo que sea, ¿no? De alguna manera, cuando no tengo que poner energías en algo porque ya lo tengo consolidado, porque me funcione, porque más o menos está articulado, y además he creado tejido social, pues puedo ir haciendo cosas. Y yo creo que este es el formato de cambios que necesitamos articular. Cambios en los que vayamos haciendo cosas que nos abran la puerta a hacer otras cosas y que, bueno, que en cada una de ellas pues tengamos grados de ambición que puedan ser mayores. Pues al principio haré cosas modestitas, pues claro, porque nadie puede empezar por 100, empezaremos por el 2, ¿no? Pero si vamos al 2 sumándole el 20 y después el 40, pues a lo mejor sí que llegamos al 100, ¿no? Así que yo creo que son elementos claramente articular, son espacios pues muy interesantes y que además pues nos están permitiendo disputar un elemento tan central como la producción eléctrica, ¿no? Y nuestra autonomía en ese elemento. Vale, pues lo dejamos aquí para tener un poquito de descanso antes del seminario y ya está. Pues muchas gracias a Luis, muchas gracias a todo el mundo que ha venido y la gente que se incorpora al seminario va a ser aquí también, ¿no? En esta misma sala y a los que no, pues invito a dar una vuelta por la feria que está en el vestíbulo. Muchas gracias.